nuevo caso criminal comienza a tomar fuerza entre las calles empedradas y los cafés donde se reunían músicos, artistas y detectives por igual. La víctima, una joven cuyo nombre era Elizabeth Short, había sido encontrada en un terreno baldío, mutilada y abandonada, en lo que se convertiría en uno de los crímenes más espeluznantes y no resueltos de la época. La prensa la apodó la Dalia Negra, evocando un misterio tan oscuro y cautivador como su seudónimo. El detective John Ramsey, conocido por su perspicacia, fue asignado a la investigación. Ramsey era un hombre de mediana edad, de apariencia tranquila y ojos agudos que parecían captar detalles que otros pasaban por alto. Su experiencia le había enseñado que cada caso tenía un hilo del que tirar. La investigación comenzó con una serie de entrevistas a amigos, conocidos y cualquier persona que pudiera haber visto a Elizabeth antes de su trágico final. A través de las conversaciones, Ramsey empezó a dibujar el retrato de una joven llena de sueños y ambiciones que había llegado a Hollywood en busca de fortuna. En muchas de estas entrevistas, se destacaba su inclinación por vestirse de negro, lo que, junto con sus indulgencias ocasionales en bares nocturnos, no ayudaba mucho a despejar las sombras sobre su vida. Mientras el detective se perdía en los registros policiales y los informes forenses, una llamada anónima lo llevó a un pequeño club de jazz en el centro de la ciudad. Allí, entre las mesas iluminadas por velas y las notas tristes de un saxofón, Ramsey se encontró con un saxofonista llamado Benny, quien afirmaba haber conocido a Elizabeth durante sus últimas noches. Según Benny, la joven había estado en compañía de un hombre alto, de aire sombrío y mirada furtiva, del cual nunca había escuchado su nombre. Ramsey, sin dejarse llevar por las apariencias, investigó todas las pistas, cada una de las cuales parecía desvanecerse justo cuando estaba a punto de llegar a una respuesta. Sin embargo, estaba decidido a continuar, empujado no solo por el sentido del deber, sino también por la humanidad de querer llevar justicia a una joven que había sido arrancada de la vida de manera tan brutal. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el caso de la Dalia Negra se fue diluyendo en el tiempo, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuestas. Los periódicos dejaron de seguir la historia con la misma intensidad, pero Ramsey nunca olvidó a Elizabeth Short. Para él, cada archivo y cada pista no resultaron ser piezas para un rompecabezas completo, sino fragmentos de una historia trágica que nunca podría haberse escrito con justicia. La memoria de la Dalia Negra sigue viva en la mente de aquellos que, como el detective